El comienzo de nuestra película. La noche es un bosque espeso y soleado. Allí vemos a una chica adicta a la sangre. Entonces será salvo y temido. Cree en él y síguelo. Entonces, de repente, un hombre enmascarado sale de los arbustos y lo atacó. Luego la apuñaló varias veces. Que cae al suelo. Incluso después de comer tanto, la niña vivió y murió en la tierra. Comienza el rastreo, pero el malhechor no le temerá. Es una gran flecha y es tan poderosa. Luego los dos serán limpiados por la mañana. Vemos a un hombre en el bosque. Lo ve claramente, buscando a la hija desaparecida. Luego un poco de sangre en el suelo. Aparecen. Cuando vio la sangre de su hija, estaba aterrorizado. Es dudoso que haya sangre en el bosque. El animal se ha llevado a su hija. Entonces, de repente, escucha los pasos de alguien. Cuando mira hacia atrás, hay dos chicas en el bosque. El nombre de uno de ellos es Van y el nombre del otro es Jessica. Lo extraño era ese hombre. Estas dos chicas son muy raras y aterradoras, mirando los ojos. Por otro lado, nosotros, un hombre llamado Mark y su esposa Sofía. Ambos son amigos. Vinieron al bosque para pasar un buen rato. Mark tuvo muchos problemas en su trabajo. Así que se alejó de esta vida de beber y beber. Hubo un poco de consuelo y un cambio de humor. Luego él y su compañero se veían felices y disfrutaron del bosque. El clima era muy caluroso y en todas partes. Los sonidos de los pájaros sonaban, pero esas chicas inocentes no se dieron cuenta de eso. ¿Cuál es el pavor en el bosque? Se acerca el final. Llama a su amigo Ben y le dice: y como él, entonces llegará a su destino. Contestando el teléfono, solo les llegará. Antes de colgar el teléfono, dice que tengas mucho cuidado, porque el bosque está lleno de animales salvajes. Se rió y dijo: no te preocupes. Si lo vieran los animales salvajes, pero los animales huirán con miedo. Mark y Sofía seguían caminando por el bosque. El plan de esta gente, junto con Ben y Jessica, tuve que acampar y pasar tiempo juntos. Caminando por el camino, Mark miró a otra pareja, los que ya se habían asentado allí. Y cuando lo vieron estaban un poco abrumados. No hay miedo ni miedo, en poco tiempo. Después de encontrar suficiente, Ben y Jessica también vinieron a Mark y Sofía. Fue el último miembro del grupo, quien estaba en la bicicleta y llegaría pronto. Qué turista con su padre. Estaba disfrutando de acampar en el bosque. Va al baño un rato. Era un poco tarde para él. Escucha el sonido de su voz. Está aterrorizado y viene corriendo a Tumbu, pero su esposa no estaba allí. Mientras mira a su alrededor, su conciencia vuela. Sus pasos inocentes. Y Mary era la pobre. No vio el trauma. Entonces, de repente, la máscara. El asesino vino por detrás y lo atacó. Luego tomó un hacha y la tiró. Entonces los cuatro se juntaron. Y el lugar estaba listo. Entonces Ben se acercaba rápidamente a ellos. Luego de repente un largo camino y una fuerte cadena. Mi hermana no fue allí, y su bicicleta golpeó la cadena. Luego cayó al suelo. Al principio pensó que su hermana podría ser su amiga. Se burló de eso. Se volvió hacia ellos enojado y habló: esto no es una broma. Tengo un arma en mi bolsillo. Si alguien viene a mí, no lo dejaré. Entonces de repente escuchó una voz fuerte detrás de él. ¿Por qué haces tanto ruido? Ben ahora no vio al asesino acercándose a él. ¿Cayó allí inconsciente? En el campamento. Pero cuando vio que era demasiado tarde, y ni siquiera cogió el teléfono, eso pensó. Levántate de tu casa. Luego salió solo al bosque. Un poco más lejos, de repente llamó a alguien. Color tono escuchado. Cuando miró los arbustos, el teléfono de Ben cayó al suelo, pero no había nada que ganar. Cuando lo vio fue malo. Regresaron con sus amigos, vino y habló con miedo. Hay mucha maldad o maldad. Entonces sus amigos le dijeron: estás pensando más de lo necesario. El bosque está completamente cubierto. No le pasó nada a Ben. Quizás su teléfono se le cayó del bolsillo mientras montaba en bicicleta. No puede hablar con nosotros. El camino se ha descarriado. Estamos aquí esta noche y mañana por la mañana.
Entonces empezarán a buscarlo. Y todos estuvieron de acuerdo y se quedaron allí hasta la mañana. Decidió parar. La noche en que todos estaban hablando. Entonces Sophie contó una historia terrible. Dijo que fue hace 20 años. Hubo una masacre terrible en el bosque. Cuando todos le preguntaron cómo lo mataron, Sophie comenzó a contar la historia. Un granjero en el bosque con su familia. Vivía con... Érase una vez, cuando escucha el sonido del diablo en su mente, entonces pudo suicidarse. Al principio, no se dio cuenta. El efecto de estos sonidos, tanto para eso, entonces un día mató a su esposa. No solo eso, y se lo sacó de la boca y se lo comió. Y lo peor era su hija pequeña. Estaba ahí, y lo vio todo con sus propios ojos. No le digas nada a la niña, y su reino no se abrirá. Por eso el padre creó la cabeza de su hija inocente, separado del cuerpo. Cuando llegó la policía, entonces encontraron el cuerpo del granjero colgando de una trampa, que tenía muchas marcas. Lo extraño es que la gente dice que son granjeros. Todavía está vivo hoy, solo apareció en una época particular del año, y luego desaparece. La gente cree que es un Adam. Creó a la humanidad para comer y vivir. Luego escuchó la terrible historia de su hermana. Sophie le dijo, tal vez sea solo una historia. Mi madre me contó esta historia para que nunca camine solo en el bosque del miedo, pero la mayor sorpresa fue cuando Sofía escuchó la historia. Era Adam. El granjero estaba de pie en los arbustos y mirándolos. Esperan su sueño. Fue a la mañana siguiente, cuando los ojos se abren, y se sorprendió al ver que estaba solo. Sus amigos no estaban allí. Llamó a sus amigos con todas sus fuerzas, pero no llegó respuesta. Un rato después, Sophie vino y habló. No tengas miedo, porque he tomado el agua del río. El chico preguntó nervioso. ¿Dónde están todos los demás? Sophie dijo. No lo sé. Cuando fui al agua todos estaban allí. Ambas chicas decidieron que lo harían. Encontrarás a tus amigos. Porque creían que había llegado una gran calamidad. Ahora la historia cambia a la casa del granjero. Luego está la oveja de las ovejas. Estaban hechos de cadenas. Todos intentaban escapar y huir. Entonces la puerta se abrió a Adam. Entran hachas pesadas. Cuando lo vieron, cerraron los ojos. Y luego murió. Mark también inclinó la cabeza. Créeme, no eres un niño. Jessica mostró coraje. Entonces empezó a pedir ayuda. Por favor, no me pegues. Solo soy una niña débil e inocente. Por favor, déjame ir. Luego sonrió y habló. Tienes toda la razón. Matar a una chica hermosa como tú es realmente un pecado. Tengo que levantarte sobre mis hombros. Dijo, es tu hacha. El viento sopló y la cadena se cortó en un instante. Jessie ató. Luego la levantó sobre su hombro y... Lo sacaron de la casa y lo metieron en una habitación, donde ambos estaban solos. Los mató con sus armas. Herramientas para elegir. Después de buscar un rato, levantó una cizalla grande y se acercó a Jessica. Y cuando lo vio, tuvo miedo y preguntó, ¿quieres cortarme el pelo? Luego escuchó las palabras de Adam. Se rió y habló. Cambiaré de opinión. Dejemos algo atrás. Y dijo, es un arroyo y un arroyo, levantamiento de arco iris. Y vino y habló, prepararse. Hoy comeremos juntos una llave muy sabrosa. Antes de que ella supiera nada. Y le arrancó el estómago de la oscuridad. Entonces lo que pasó fue terrible. Luego regresó. Se acercó a la valla y trajo a Mark con él. Viendo todo esto, entonces se dio cuenta de que iba a ser el próximo. Dio toda su fuerza, y luego se liberó de las cadenas. Luego tiró el hacha del asesino a la tierra y se vengó. Sus pies lo siguieron. El asesino tenía a Mark atado a una silla. Y tenía un hacha en la mano. Mark rogaba por su vida, pero el corazón de este asesino despiadado no se derrite. E hizo todo el trabajo de Mark. Humano. Para proteger sus ojos de los pájaros, son grandes. Lo mantuve cerrado. Los demás pueden comer cómodamente, y Ben buscaba una salida de la casa. Luego entró en una cámara escondido, donde vio un armario. Cuando fue al armario, entonces abrieron los ojos. Armario completo. Los ojos de la humanidad estaban llenos de gusanos, y se puso de pie para ver al rey. Oyó el sonido de los pies del asesino. Ben huyó de allí. Mientras avanzaba, vio un barco grande. Luego pidió ayuda y ayuda.
Entonces su hermana lo abrió. Entonces vino el asesino y lo escondió. El asesino entró en la habitación. Entonces escuchó el sonido del arca. Luego tomó la primera de sus flechas. El hombre adentro. Estará en silencio para siempre y su dolor de cabeza terminará. Ben solo se estaba escondiendo. Y si estaba un poco agitado, el asesino lo atraparía. Pero Ben contuvo la respiración hasta entonces, hasta que el asesino se fue. Cuando el barco se abrió, se sorprendió. Dentro había un turista que desapareció en el bosque. Ahora estaba muerto. Entonces se dio cuenta de que el asesino venía a él de nuevo. Salvó su vida. Pero su destino. Había una pared cerrada y el asesino estaba detrás. El asesino le sonrió a Ben. «Te he pillado. No te mataré con un hacha». Y con sus pesadas manos llovió sobre la cara de Ben, hasta que su rostro está mal visto. Luego cayó al suelo. Y era igual que sus amigos. Van después de encontrar suficiente en el otro lado, y Sophie llegó a la casa del asesino. Pensaron que era la casa de un hombre. Entonces pidieron ayuda. Pero verlos adentro fue extraño, porque la casa era como una casa. Nadie ha estado allí durante años. Las dos chicas se sentaron cansadas. «Piensa en qué hacer ahora», le dijo a Sophie. «Estás sentado ahí. Voy a salir a buscar una red móvil. Entonces puedo llamar a alguien». Sophie estaba sola en la casa. Entonces escuchó un sonido extraño. Y siguió el sonido. Luego vio un agujero en la pared. «No confundir con el tuyo». Entró para ver qué había allí. Se fue por el camino oscuro. Al entrar, Sophie tuvo un poco de miedo. Sintió el peligro. Y estaba aterrorizado por su padre. Empezó a hacer ruidos fuertes. Este fue el mayor olvido de su vida, porque su voz llegó a los oídos del asesino. El asesino estaba feliz de hacer otra víctima. Luego quedó atrapado en su trampa. Sophie subió a la valla, y luego, de repente, el hacha frente a él cayó sobre la temible sombra del asesino. «Miserable viniendo a ti». Fue salvado y salvado. Se escondió detrás de un gran montón de madera. Menos mal que se quedó sin aliento. El asesino no lo vio, así que se fue. Mientras el asesino se alejaba, Sofía sacó los pies. Estaba tan feliz de haber salvado su vida en el último puente, pero fue solo por unos segundos. Porque es un asesino. Entonces, de repente, volvió la madera y se llevó a Sofía. El asesino se rió. «¿Crees que voy a ir con calma?», dijo. «Es una gran espada». Y directamente en el vientre de Sophie, y también Sophie. Estaba un poco más cerca de casa, donde escuchó la voz de Sophie. Giró el pie hacia el sonido. Luego miró a la tierra y lo vio. El asesino arrastraba el cuerpo de Sofía. Luego se escondió para que el asesino no lo viera. Poco después, la volvió a ver. Entonces el asesino le cortó los pies a Sofía y preparó la comida. Entonces el asesino se dio cuenta de que alguien lo estaba mirando. Se volvió hacia la puerta para ver quién estaba allí. El problema era que la puerta estaba cerrada. Si son un poco chirriantes o un poco chirriantes, entonces el asesino lo atrapó y lo hizo pedazos. Pero la fortuna de Van era buena. El asesino no lo vio. Y volvió y cortó el cadáver de Sofía. Era un poco tarde que de repente se detuvo. Sintió que alguien le había puesto una pistola en la cabeza. Cuando miró hacia atrás, se sorprendió. Este era el hombre, quien desapareció en el bosque al comienzo de la película. «Buscaba a mi hija». Luego les dijo que eran rápidos. Mira hacia adelante y camina por el camino. Los que se alejan de los ojos del asesino. Cuando estaba un poco más lejos del asesino, él le preguntó, «¿Quién eres y qué quieres de mí?». El hombre respondió con tristeza, «Soy inocente. También tuve una hija de tu edad. Quien sea misericordioso, mátame y quítame la alegría. No he visto un puente de China desde ese día. Vine aquí solo por eso, para vengarme de la muerte de mi hija. O tal vez debería morir». «¿Qué haces en este lugar?», dijo. «Estoy aquí para encontrar a mis amigos». Entonces el hombre dijo, «Es gracioso». «Estás loco. Salvarás a tus amigos». «¿Cuándo morirán?». «Para ti, es mejor salvar tu vida lo antes posible. Antes de que te vayas, vete». Y el Corán respondió, «Vi a mis amigos. No iré un paso más allá». El hombre dijo, «Bueno, te daré ese lugar. Veo dónde están los asesinos. Entonces depende de ti vivir. Murieron o murieron». Entonces el asesino los amenazó de repente. Ambos escaparon. «Y entra en una habitación de la casa». Entonces el hombre abrió la puerta con todas sus fuerzas.
para que el asesino no pueda entrar. Luego disparó el arma. Luego tocó su mano y se la dio. Solo hay un disparo. No lo destruyas. Desde detrás de la puerta el asesino agitaba su espada. Cuando lo vio, el hombre dijo, «Sal de aquí. Yo lo manejo». Estaba tan devastado por el dolor de su hija que no le importaba su vida. La atención del asesino. «El gato está listo». Tan pronto como huyó el vínculo, el asesino entró en la habitación por la otra puerta, pero le tenía miedo al asesino. Después de la muerte de su hija, su vida ya había terminado. Le dijo al asesino, «Asesino cobarde, mátame como mataste a mi hija inocente. Estoy frente a ti. Atrévete a matarme». Y ay de él, el despiadado, que tomó el hacha y se impuro. Cumplió su deseo y lo mató. Luego, después de matarlo, el asesino le metió la espada en la boca. Luego lo tomó y lo puso allí. Corriendo. Fue a la casa donde el asesino, todos los cuerpos estaban escondidos. Entonces escuchó la vista aterradora entre los cuerpos. Luego fue a ver a una chica, quien todavía estaba vivo. Cuando la niña lo vio, se vio obligada a salvar su vida, gritó y lloró. Luego trató de matarlo para que no escuchara su voz. Pero la chica caminaba como un loco de miedo, como se temía. Luego, cuando escucharon sus voces, amenazaron con matar a Adam. Se dio la vuelta y apareció. Salió corriendo por la puerta trasera. Tan pronto como vio la sombra del asesino venir tras él, tiene su arma, Tanya y el último disparo que se preparaba para hacer. El asesino lo mató. Se lo dio y lo atacó antes de disparar el arma. Puso su rostro en el vínculo con tanta piedad. Su rostro estaba cubierto de sangre. Luego tiró el vínculo al suelo y el cuchillo de su bolsillo. Iba a matarlo. Y entonces Ben, que todavía estaba vivo, vino allí. Salvó a su amigo Bond. Habló con el asesino con todas sus fuerzas. Luego le dijo a Adam el asesino. Era más poderoso. Y entregó su vientre y su garganta. Tenía varias armas en el estómago. Ben cayó al suelo. Pero le dio una oportunidad a Bond. El vínculo cayó al suelo. Se levantó el arma. Luego le disparó al asesino en el pecho. Entonces entró el asesino y se salvaron. Luego, cuando murió, huyó a buscar a su amigo. Pero cuando lo vio, su corazón se rompió. Jessica estaba muerta. Y los ojos de los malvados tenían miedo sobre la mesa. Deja atrás a este terrible gerente. De alguna manera salió de casa. Corría por el bosque, hasta que salieron a la carretera. Vio un coche en la carretera. El dueño del coche vio a una chica en esta condición. Salió del coche. Pensó que estaba en el bosque. El animal atacó a la niña. Puso la fianza en su coche y se fueron. Después de un largo viaje, luego volvió los ojos y se durmió. Después de un rato el dueño del coche lo despertó y dijo, «Hemos estado conduciendo tarde. Este es el final del camino. No tomar. Siento que estamos dando la vuelta al mismo círculo. Regreso al mismo lugar una y otra vez». Le pidió que se quedara en el auto y ella dijo. Bajó las escaleras para preguntar a la gente de la casa. Sentí un gran peligro. Bajó las escaleras y habló. «No está bien que vayas allí. No hay ningún ser humano aquí». Vuelven al coche y salen de él. Pero no habló completamente. De repente salió el asesino de nuevo. Y lo hizo. Y el señor murió de un solo golpe. Sobrevivió al tiroteo. Corriendo dentro del coche. Para que el coche pueda arrancar y correr. Pero luego se dio cuenta. La llave estaba en el bolsillo del señor muerto. Luego abrió la puerta del coche y dijo, «No puedes escapar de mí ahora». Luego le dio la espalda con todas sus fuerzas. Luego salió por la otra puerta y corrió hacia el bosque. Le vino bien matarlo. Estaba cojo y no corría rápido. Luego huyeron de los viejos y los grandes. Se acercó. El asesino lo siguió. Y luego lo encontraron en los coches. El vínculo vino después del asesino y golpeó al asesino con una pesada vara de hierro. Lo mató en el suelo. Que no salvó. Y luego se tomó el tiempo de apretar el gatillo, que era pesado en la parte superior, antes de que encontraran al asesino. Luego el coche fue directo al asesino y aplastó al asesino hasta la muerte. Podemos decir que el asesino fue destruido, incluso después de que el asesino es eliminado para siempre. El miedo del corazón no disminuyó, sintió al asesino. Y el vino del bosque aún no ha terminado. Y en el bosque
Mucha gente le tiene miedo. Y ahí termina nuestra terrible película. Comenta para la segunda parte, es aún más delicioso. Pero lo pondré ahí, cuando más de 100 personas comenten este video, y completará el objetivo de 5000 me gusta.